El terror, como es lógico, no fue inventado. Nació con la esencia de la humanidad, con el miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a cualquier cosa que representa un peligro, especialmente si no podemos verlo con claridad. Como ficción, nació por aquellos quienes se tomaron la molestia de abrazar estos sentimientos, de cobijarlos y de escribirlos de manera poética. Podemos imaginarlos en tiempos oscuros, sin tecnología para alumbrar el mundo, tratando de descifrar qué eran aquellos fenómenos que atormentaban a la humanidad. Casi como la mitología trataba de explicar los fenómenos naturales inexplicables en aquella época, los textos de terror trataban de encontrar un sentido a aquello que moraba en los rincones de la tierra, aún no iluminados por la luz y por la ciencia. Casi podríamos verlos escribiendo textos a la luz de la vela sobre seres de apariencia traslúcida que los visitaban en la noche, recorriendo oscuros pasillos y produciendo sonidos escalofriantes. ¿Y qué mejor lugar para captar estos fenómenos, para experimentarlos y luego escribirlos, que en una casa que sea afamada como una casa embrujada, o por lo menos que cuente con todas sus características? Pues es en dichas casas donde el terror comenzó a convertirse en ficción, pues los primeros reportes del terror permeando el arte vienen de casas embrujadas, el lugar más clásico y hermoso donde habitan las historias de terror. Y es que las casas encantadas son el lugar más importante en el terror, y de la misma manera fueron ellas quienes dieron lugar a su origen. Tanto el primer texto en la historia considerado una obra de terror, como la primera novela de terror y muchas de las obras que han cambiado la literatura del género se encuentran en casas encantadas. La maldición de Hill House, El fantasma de Canterville, El resplandor, Otra vuelta de tuerca, La casa infernal y muchísimas más han marcado la historia del género. Incluso obras gigantescas como Drácula deben mucho a historias reales sobre estas construcciones, como al castillo de Vlad Tepes el Empalador, llegando a historias de la vida real como el libro Aquí vive el horror, reportaje sobre las historias de la familia Lutz en la casa maldita de Amityville. Así, el primer texto de la historia, considerado un texto de terror, nos lleva, cómo no, a una casa encantada. Aunque nunca sabremos su nombre, esta puede ser la primera casa embrujada de la cual se tiene una obra escrita. Las cartas de Plinio el Joven, un abogado, escritor y científico de la antigua Roma, comenzaron describiendo todo lo sucedido en una casa supuestamente embrujada en Atenas. Después, el filósofo Atenodoro tuvo una experiencia aterradora yendo a investigar aquella casa, y sus cartas terminaron de escribir esta primera obra textual que nos relata una historia de terror. Esta podría ser la primera casa embrujada que logró inspirar la escritura, describiendo sucesos paranormales y que trascendería la historia iniciando una larga tradición cultural. Esta casa, a día de hoy desconocida, se ha perdido en el tiempo, donde tal vez, de saber el valor que tendría, se habría conservado a través de los siglos. Es así como siglos más tarde, en 1749, otra casa que sería un ícono del terror y marcaría la historia, comenzaría una larga historia de un género literario al ser erigida. Strawberry Hill House es una villa de campo inglesa de arquitectura gótica construida por el escritor Horace Walpole. Construida a propósito para mantener la oscuridad en su interior, pues Walpole tenía una colección de objetos antiguos para los cuales deseaba mantener un ambiente. Fue así como Strawberry Hill House inspiraría a Walpole para escribir la considerada primera novela de terror de la historia, El castillo de Otranto. Aunque Strawberry Hill House es claramente la mansión más importante para la literatura de terror en la historia, seguramente algunas otras construcciones han impactado fuertemente al género, especialmente sirviendo como fuente de inspiración para sus escritores. Por ejemplo, en el siglo XVIII una casa llamada Lamb House fue construida en Rye, Inglaterra. Esta casa tendría múltiples conexiones, pues fue el hogar de figuras como Henry James, quien al parecer se inspiró en ella para Otra vuelta de tuerca, entre otras historias. E.F. Benson, Gordon Romer o Joan Aiken, el último, escritor de la novela titulada La maldición de Lamb House. Otras novelas importantes de la literatura parecen haber sido inspiradas por ciertas construcciones de este corte también. Shirley Jackson siempre quiso escribir una historia de fantasmas. No fue hasta que leyó sobre un grupo de investigadores psíquicos que estudiaron una casa embrujada que decidió crear la suya propia. Viendo fotografías de múltiples casas, encontró al fin una casa en California cuya sola fotografía inspiró lo que luego sería La maldición de Hill House, incluso pidiendo ayuda a su madre, quien vivía en California, para que investigara la casa por ella.
Incluso edificios que se mantienen en pie y podrían ser visitados, como el Hotel Stanley que inspiró El Resplandor de Stephen King. Casas de la vida real, de historias consideradas entre comillas reales por la cultura general, como son el 112 de la avenida Ocean, conocida como la Casa Maldita de Amityville, la Casa Winchester y muchas otras más. Incluso casas que han sido utilizadas como sets de grabación para traer historias de fantasmas al mundo audiovisual, como Vision Manor, usada en parte de La Maldición de Hill House de Netflix, el Palacio de los Hornillos en España, donde se grabó la película Los Otros, la Mansión Rosenheim en Los Ángeles, donde se grabó la primera temporada de American Horror Story. Incluso podríamos mencionar la casa del propio Stephen King, que casi parece haber sido sacada de uno de sus libros, donde se escribieron varias de las más grandes historias de terror de nuestra generación. Docenas o cientos incluso de casas que a día de hoy se mantienen en pie, o por lo menos el lugar donde un día se erigieron, sosteniendo con sus columnas no solo los oscuros pasillos que inspiraron a sus autores, sino toda una historia de la literatura y la cultura de la humanidad. Construcciones que hacen que la literatura de terror sea casi tangible aquí en el mundo real.